Hola hermanos, bendiciones. Espero se encuentren bien. Bienvenidos este domingo a nuestro estudio de escuela dominical. Continuamos con el libro de Apocalipsis. Y la clase pasada ya vimos con nuestra hermana Karen, ¿verdad? El capítulo 10 y parte del capítulo 11, que es el que nos habla del librito y de los dos testigos. Nos quedó pendiente nosotros de la clase antepasada los sellos, ¿recuerdan? Estuvimos estudiando las trompetas, que son parte del preludio al séptimo sello, y llegamos hasta la cuarta trompeta. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar en el nombre de Jesús las tres trompetas que restan, ¿ya? Así que los invito a ubicarse en su Biblia en el capítulo 9. Vamos a orar antes de dar inicio a este estudio, amén. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, de estudio, por este tiempo en el que nos permites crecer, Señor, en tu palabra, Padre amado. Danos entendimiento, danos revelación, Señor, de la Escritura, Señor. Entendimiento de los tiempos, Padre amado. En el nombre de Jesús, sea usted guiando, Padre, su Espíritu Santo, esta clase, Señor. Sea usted, Señor, hablándonos, Señor, abriendo nuestros ojos, Padres espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Suya es la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y la adoración. Suyo el reino y el poder, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, entonces vamos al capítulo 9 y el capítulo 9 dice así. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como corona de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Verso 13 dice, continuamos. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego como humo, salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de su hechicería, de su fornicación, ni de sus hurtos. Allí termina el capítulo 9. Y luego vamos a avanzar a leer la séptima trompeta en el capítulo 11, pero del verso 15 al 19. Vamos a hacer primero vamos a leer primero este estudio de estas dos trompetas que corresponden al capítulo 9, que son la quinta y la sexta trompeta, ¿ya? Entonces, aquí hay varios detalles, ¿no? Y tenemos en este caso la estrella, vemos en el verso 1 que dice que cuando se tocó, ¿verdad?, la trompeta, cayó una estrella. Esa estrella se refiere, ya antes habíamos visto también cuando estábamos hablando de los sellos, ¿verdad?, que había un desastre cósmico, ¿recuerdan? Bueno, en esta ocasión, en esta quinta trompeta, es literalmente esa estrella que cae del cielo, es literalmente un ser demoníaco. Así tal cual algunos estudiosos lo relacionan directamente, pues obviamente con Satanás. Recuerdan que Luzbel también fue un ángel caído en este caso. Aquí cuando hablamos de esa estrella que cayó del cielo, estamos hablando de un ser demoníaco. El pozo del abismo al cual nos refiere en el verso 2, fíjense que dice, y abrió el pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. En el capítulo 1, allí nos podemos dar cuenta, cuando dice, vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ves? Es algo, ese ser caído, en este caso ese ser demoníaco, se le entrega una llave. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, va a actuar de alguna forma con la autoridad o con el permiso, sería la expresión correcta. Este ser o este demonio va a actuar con el permiso de Dios, porque se le entregó la llave para abrir el pozo del abismo. Lo encontramos ya en el verso 1 dice que se le entregó la llave, y en el verso 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, aquí eso es lo primero que hay que recalcar, que estas autoridades, esa obra, ¿no?, eso que van a hacer estos seres demoníacos que vamos a ver durante este capítulo, en ese momento, para ese tiempo, están actuando con el permiso de Dios. Tal cual como recordamos en el libro de Job, ¿verdad? Cuando Satanás va a hablar con Dios y vemos que las cosas por las cuales hizo pasar a Job fue porque de alguna forma Dios lo permitió. Así, es algo similar lo que nos narra este tiempo, ¿no? Entonces, el humo del cual es un símbolo, fíjense que luego en el verso 3 nos dice, ¿no?, que salió humo de este pozo del abismo. El pozo del abismo representa, es como que ese lugar donde están todos los seres demoníacos, ¿no? Es esa reserva, ¿no?, del mal. A eso se refiere el pozo del abismo.
es abierto y obviamente todos ellos salen, pero allí dice que salió humo. Este humo es un símbolo como de engaño, es un símbolo, fíjese que dice que se oscureció el sol, y se oscureció, ¿verdad? Y por el aire y el humo no se podía ver. Entonces allí nos hace referencia a ese engaño y a esa falta de discernimiento que va a poder ver en mucha gente, ¿no? Cómo ellos van a afectar el ambiente, la atmósfera, de tal manera que muchos no van a poder discernir en realidad lo que está pasando y si viene de parte de Dios o discernir el tiempo que se está viviendo. Allí vamos a retomar o a recordar un poco los señales que estudiamos antes. Cuando hablábamos de los sellos, pudimos ver, como les mencionaba en aquella ocasión, acontecimientos o descripciones asociados a la parte política, económica, a la parte social, ¿ok? Luego, cuando comenzamos a ver el tema, avanzamos en los sellos y las primeras trompetas, que son parte, o es el preludio o parte de ese séptimo sello, pudimos ver desastres o características, señales relacionadas con la naturaleza, ¿ok? Con nuestro entorno, que lo vimos la clase antepasada. Y ahora ya aquí de esta quinta trompeta en adelante, comenzamos a ver características de este fin de los tiempos relacionados con la atmósfera espiritual, con lo que se mueve espiritualmente. Entonces es como que si viéramos tres facetas dentro de un mismo cuadro. Tenemos todo un cuadro que nos muestra las características o nos habla de las señales de ese fin de los tiempos, de esa gran tribulación. Pero ese gran cuadro tiene partes, ¿ok? Que es un poco lo que hemos venido viendo, esa parte política, económica, social y esa parte también natural, la naturaleza. Y ahora estamos viendo ese cuadro esa parte del cuadro que nos muestra la atmósfera y desde el punto de vista espiritual, cómo se mueve, cómo se van desarrollando las cosas en esos últimos tiempos, ¿ok? En ese tiempo de la gran tribulación. Entonces avanzamos y vemos que en el verso 4 nos dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Es decir, esas cosas verde alguna, esos árboles, es decir, todo aquello que estaba de alguna forma dando fruto, que tenía vida, ¿no? Y fíjense que dice, a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ya recordamos también, fue parte del estudio anterior cuando se hablaba de los 144,000 sellados. No sé, recuerdan, también les comenté en una de las clases que aquí se refería a aquellos que habían sido sellados por el Espíritu Santo. No podíamos tomarlo literal como la tomaban algunas películas o incluso muchas personas a un número, a un sello físico como tal, sino el hecho de que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, aquellos que realmente se han convertido a Cristo, aquellos que realmente pueden ser llamados hijos de Dios, ¿ok? Ahora, ¿por qué se usa esta palabra de sellado? En una clase por allá les ponía de ejemplo cuando el ganadero le ponía una marca a su ganado para distinguir obviamente de quién era la propiedad. Pero también para esta época de los romanos y los reinados anteriores, este periodo bíblico desde el punto de vista histórico en el cual se dieron los relatos, encontramos que los reyes usaban un anillo, el cual también tenía un sello, y aquellos documentos, aquellos que eran autorizado, venía de parte del rey, llevaba ese sello que también lo representaba como que era de él. Entonces aquí nosotros hoy día lo tomamos lo vamos a tomar desde ese punto de vista, como les hablaba antes en otra oportunidad, en otra clase, de ese sello del Espíritu Santo,
que hay, ¿verdad?, en nosotros, cuando realmente no hemos convertido a Cristo y se busca estar y vivir en la presencia de Dios, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son? Obviamente, cuando dice a los que no tienen el sello, se refiere a aquellos que no han creído en el Señor, se refiere a aquellos que son criaturas de Dios, pero no han pasado a ser hijos de Dios, porque no han aceptado a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Entonces, ¿quiénes eran los que iban a poder ser dañados? ¿Quiénes eran los que iban a ser atormentados? Esos que no sabían, esos que no se habían convertido, esos que no habían creído. Esos son los que iban a sufrir este tormento. Entonces, seguimos avanzando y en el verso 5 dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. La finalidad de este tormento, la finalidad de esto que iban a hacer estos seres demoníacos, que iban a agobiar, que iban a oprimir, que era precisamente atormentar, pero no matarlos, porque la finalidad de ese tiempo es que las personas se conviertan a Cristo, que aquellos que no han creído, que aquellos que no se han convertido, la finalidad es que crean, la finalidad es que acepten al Señor, la finalidad es que se arrepientan y se conviertan al Señor. Esa es la finalidad de eso. Cuando nos dice que el tormento era como escorpión cuando hiera al hombre, se refiere al dolor, a ese lo fuerte o lo intenso que va a ser el dolor para estas personas, ¿ok? Las cuales lo que se espera con ello es que acepten al Señor y que se conviertan de sus caminos, ¿ok? Una de las cosas que recordamos aquí es el hecho de las plagas. Fíjense que aquí nos hablan de langostas y nos hablan de escorpiones. En el verso 3 y 4, ¿verdad? En el verso 3 nos habla de langosta. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, en el verso 3. Entonces allí volvemos a recalcar, fíjense, se les dio poder, es decir, se les dio lo que podían, para que hicieran lo que iban a hacer, ¿no? Pero esta langosta nos recuerda también, y sumado al verso 4 donde dice que no van a ser dañados los que tenían el sello, este escenario nos recuerda también a las 10 plagas de Egipto. Recordemos que en este tiempo, cuando también fue el Señor que mandó, que permitió esas plagas, ¿verdad? Para que Moisés y ellos pudieran reconocer quién era ese Dios, el cual estaba representando y en el nombre del cual estaba hablando Moisés. Entonces, pero en este tiempo, recordemos que el pueblo judío, en este caso, que fueron guardados, Israel fue guardado de estas plagas. Esto fue algo que afectó a Egipto, pero el pueblo de Israel había sido guardado. Entonces recordamos, las langostas fue una de esas plagas que se enviaron dentro de las 10 plagas, ¿ok? Y cuando pasamos ya, ahí tenemos ese paralelismo, ¿verdad? O podemos imaginarnos este escenario cuando recordamos esa plaga en Egipto y cómo fue guardado su pueblo. Es así, hermano, es así este tiempo, cuando venga este tiempo de gran dolor, de gran tormento, solo aquellos que se hayan convertido al Señor serán aquellos que sean guardados de este tormento y de este gran dolor que va a venir para aquellos que no han creído, para aquellos que no se han convertido al Señor. Y avanzamos y tenemos en el verso 6, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, aquí debemos recordar que ya hablábamos antes, hay otros versos, hay otros pasajes bíblicos en Apocalipsis 6:16, hay otros donde habla nuestro Señor Jesús también, lo encontramos en Lucas,
23:30, donde nos hablan de nuestro Señor Jesús mismo dice que va a ser tan fuerte ese último tiempo, esos dolores, ¿verdad? Iba a ser tan fuerte ese tiempo de la gran tribulación que muchos iban a querer morir o no iban a querer, preferían morir antes de vivir aquel dolor, antes de vivir ese tormento que estaba para ese tiempo. Entonces, tenemos referencia a ello en Lucas 23:30 y en Apocalipsis 16:6. Recordamos también allí cuando se hablábamos de estos desastres cómicos. No sé si recuerdan que les comentaba en esa clase que habían unos que iban a estar en cuevas y iban a pedir que las piedras, los árboles se vinieran encima y los cubrieran, pero aún así no iban a orar a Dios. Bueno, es algo así, ¿ok? Se refiere a ese mismo tiempo, ¿no? Donde van a haber tantas cosas, pero aún así no acuden a Dios, ¿ok? Van a preferir morir, pero aún así no buscan del Señor. Entonces, fíjense que avanzamos en la lectura, seguimos avanzando y dice, y les fue dado que no los matase, sino que los atormentase por 5 meses. ¿Qué nos habla esos 5 meses? ¿Qué querrá decir esos 5 meses? Nos habla también, al igual de los tiempos que nos ha dado en capítulos anteriores, de que es por un tiempo determinado, no es algo eterno, es por un tiempo determinado. Ahora, ¿por qué lo representa esta vez con 5 meses? Bueno, los estudiosos hay dos cosas con lo que lo relacionan. 5 meses porque 5 meses es el tiempo de vida de una langosta, ¿ok? El ciclo de vida de una langosta es de 5 meses en este caso el tiempo de la sequía. En las zonas del Medio Oriente, donde está ubicado el pueblo de Israel, no es como aquí en Chile, ¿no? Que tenemos las 4 estaciones térmicas, no. En esa zona se dan solamente 2 periodos, un periodo de lluvia y un periodo de sequía, porque está en la zona ecuatorial. Esos lugares que están ubicados en la zona ecuatorial tienen un periodo aproximado de 5 a 6 meses de lluvia y otros de sequía. Ahora, el tiempo aproximado de sequía o esa temporada de sequía en esa zona es de 5 meses también. Entonces de allí unos lo asocian con el ciclo de vida del escorpión, con el ciclo de vida de la langosta, y otros lo asocian con la temporada de sequía, porque en ambos casos el escorpión sabemos que por donde pasa él va a devorar todo, ¿no? Daña todo por donde pasa la langosta, y así lo vimos cuando lo vimos como plaga en Egipto, devora toda la cosecha, devora todo lo que encuentra a su paso, lo dañaba, ¿verdad? Esta cosecha, fundamentalmente las cosechas. Y la sequía, pues un tiempo también en el cual no se produce, ¿ya? Obviamente por la misma escasez de agua. Entonces, ambos casos nos hablan de ese tiempo de daño, ¿no? De donde se daña, donde donde va a haber de alguna forma poca producción y gran daño, ¿ok? Entonces, finalmente recordamos la última parte que dice que solo iba a herir, no era para matarlos, ¿no? Sino para herirlos. Entonces, su fin no es destruir. El fin de esto es, como les comentaba hace un rato, el arrepentimiento de aquellos que no habían creído y no se habían convertido al Señor. Allí seguimos avanzando y nos encontramos en el verso 6. Ya les comenté de que buscarían la muerte, pero no la hallarían. Entonces, esto nos indica la intensidad del sufrimiento que van a tener, ¿ya? Y seguimos avanzando y vemos la descripción de estos demonios, ¿ok? Dice, tenía cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses.
Entonces ahí volvemos a ver que es por un lapso determinado. Tienen por sobre ellos al ángel del abismo, ¿no? Es aquel que tocó esa trompeta al que se le dio la llave, ¿no? Para abrirlo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto traducido significa exterminador o destructor, es lo que simbolizaba esto. El nombre de este ángel, que era el que estaba como al mando de todos estos seres demoníacos que estaban, de alguna forma la descripción que dan, esa mezcla entre escorpión, langosta, ¿ya? Entonces seguimos avanzando y llegamos a la sexta trompeta. En la sexta trompeta vemos que en el verso 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí encontramos la voz que da la orden. Es una voz que da esa orden en respuestas a las oraciones de los santos. No sé si recuerdan también en la clase anterior que en el quinto sello, la clase sí, ya hace como tres clases, cuando estudiábamos los sellos, en el quinto sello había una parte que nos hablaba del clamor de los mártires. ¿Se acuerdan? Les hablé que era la oración de aquello. Bueno, se da esta relación en este capítulo 9, verso 13, de que esa voz que habla y manda a desatar eso es en respuesta a esas oraciones de los santos. Esa desata es esa orden, ¿no? Es esa que nos indica, Dios controla la duración y la extensión de las plagas. Fíjense que Él está dando los tiempos que va a durar cada cosa. Todo está bajo su control, hermano. Nada pasa sin que el Señor lo permita, ¿ok? Entonces, el Éufrates nos da esa descripción, o es como queriéndonos hablar de los límites. El Éufrates es un límite simbólico de las fuerzas del mal, como que hasta dónde pueden llegar. Y también históricamente el río Éufrates marca como un límite geográfico con los enemigos históricos de Israel. Entonces, esa descripción que nos dan, esos límites con el río Éufrates, diciendo como que poniendo esa separación hasta dónde podían llegar, y que ya nos hablan de un tiempo y nos hablan de unos límites. O sea, el Señor controla todo y sabe hasta dónde les va a permitir a ellos actuar. Y de aquí la importancia, ¿no?, del hecho de el nosotros convertirnos al Señor, que nosotros realmente en nuestros corazones también pues se puede identificar y la gente pueda también reconocer nosotros como hijos, podamos reconocernos nosotros también como hijos de Dios, para ser guardados de todas estas cosas, hermanos. Pasamos al verso 16 y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oí su número. Este número es un número simbólico, ¿ya? Porque todavía los habitantes de aquellas zonas para ese tiempo en el que Juan recibió la visión no llegaban estadísticamente a esta cantidad de habitantes. Pero, ¿qué es lo que nos hace referencia a este número? El hecho de que eran muchos, que eran tantos que Juan no pudo contarlos en su visión. Porque fíjense que dice, el número de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Es decir, yo no fue que yo los conté, sino que él oyó su número. Eran tantos que él a simple vista no pudo contarlos, pero alcanzó a oír su número. Es ese querer decir, eran muchos. Es un número simbólico de esta caballería demoníaca. Avanzamos. Entonces dice, y así vi en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían coraza. Sigue describiéndonos cómo eran estos, ¿no? Nos da una descripción: coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos era como cabeza de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Entonces ese fuego como de juicio consumidor, ¿ya? Entonces ese humo
también habla de ese no dejarnos, como le dije hace rato, ver con claridad ese engaño. Y el azufre, sabemos que químicamente pues es veneno, ¿no? Es algo que envenena, que nos hace daño. Entonces dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Entonces tenemos aquí en el fuego esa desjuicio, eso que consume, ese pecado, ese juicio que consume, nos lleva a juicio consumidor, ese humo, ese engaño, esas falsedades, y ese azufre es aquello que nos envenena, ¿ok? Que también nos hace daño, que salían de su boca. Y dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas, semejantes a la serpiente, tenían cabeza y con ella dañaban. ¿Ok? Esto nos da la descripción, como les dije hace rato, de estos seres que se estaban liberando y que se les estaba dando el permiso para actuar sobre aquellos que no habían creído, sobre aquellos que no se habían convertido al Señor. Interesante y tremendo este verso 20 y 21, que nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos, es decir, algunos todavía sobrevivieron, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, vemos que el propósito de que el Señor permitiera esto es que se arrepintieran, ¿verdad? Que pudiera conducir a aquellas personas al arrepentimiento, aquellos que aún no conocían del Señor. Pero sin embargo, a pesar de lo terrible y de todo lo que se ve en ese tiempo, pues las Escrituras nos dice que van a haber algunos que todavía no se van a arrepentir. Simplemente nos debe sorprendernos a nosotros de que haya gente que persiste en su maldad, de que haya gente que persiste en su depravación, de que haya gente que persiste en su idolatría a pesar de lo que vive o a pesar de lo que se pueda ver, y aún así no aceptan al Señor. Entonces es algo como ya consciente, es algo donde no debe sorprendernos a nosotros de que no haya gente que se quebrante, se arrepiente y se convierta al Señor. Nuestra tarea, como ya lo he hablado antes, es testificar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, llevar el evangelio, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de salvación, ese hacer discípulos. Pero nuestra tarea es eso, llevar la palabra, llevar el mensaje, más nosotros no podemos hacer como tal que alguien se arrepienta, nosotros no podemos hacer como tal que alguien cambie. Sabemos que el que toca los corazones es el Señor, y también las palabras nos han mostrado de que hay muchos que sus corazones van a estar tan endurecidos que ellos no van a querer tampoco arrepentirse ni cambiar. Entonces es tremendo, es fuerte en realidad reflexionar en esto. Pasamos, todo este pasaje tiene relación con el capítulo 7 de Daniel. Si leemos el capítulo 7, 8 de Daniel, vamos a encontrar referentes y varias similitudes con esto, ¿no? Una de las cosas, vamos a encontrar las 4 bestias, vamos a encontrar que hablan del reino eterno. Entonces ese capítulo 12 del verso 2 al verso 4 y el capítulo 9 en su verso 10, encontramos, vamos a ver versos que se relacionan con esto, pero es que en las profecías también, en esos sueños, en esa visión que se le dieron a Daniel en su tiempo, se anunciaba, había profecías que representaban varios tiempos. Recibió profecía, ¿verdad? Donde hablaba incluso, de ese tiempo de Nehemías, ¿ya? Que fue cuando se volvieron a levantar los muros de Jerusalén y se volvió a reconstruir. Hay profecía allí también, recibió visión del templo y que nos hablan y nos llevan al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, ¿ya? Y también hay allí parte de esa visión y de esas profecías que son directamente relacionadas aquí con esto que estamos estudiando, que estamos viendo del libro de
Apocalipsis, que es el fin de los tiempos. También recibió visión de esto, e incluso si ustedes van a leerlo, no lo voy a hacer yo en este momento por razones de tiempo. Entonces, pero sí los invito a ustedes a revisarlo. Se van a dar cuenta que el Señor literalmente, hay un verso donde les dice: esto corresponde al fin de los tiempos. Sella estas palabras, no serán reveladas, no serán abiertas, sino en los últimos tiempos. Y le dice: pasará mucho tiempo, o sea, como que faltan muchos días después de ti para esto. Y le habla incluso hasta de como que él iba a morir y después iba a resucitar, y le habla de su parte que ya tenía en el reino de los cielos. Entonces los invito a ustedes a leer este capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, para que vean un poco de esto que les estoy comentando ya. Y en el capítulo ya 12 nos habla de este también, se relaciona con esto. Pasamos y llegamos así para cerrar el tema de las trompetas. Al capítulo 11, del verso 15 al 19, encontramos la séptima trompeta. Y con esto vamos terminando la clase. Y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto grande y grande granizo. Entonces, un terremoto y grande granizo. Allí tenemos esa séptima trompeta. Tenemos lo primero en el verso 15, nos habla de se anuncia la consumación del reino de Dios. Fíjense que allá dice que el reino del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como que ya llegó ese tiempo, ya está, Él está ejerciendo su reino, es esa consumación del reinado de nuestro Señor. Veremos el cumplimiento del juicio de los muertos, lo cual nos habla en el verso 18. Hay varias cosas. Una, el tiempo de juzgar a los muertos, que vemos que esto se cumple y lo habla con más detalle en el capítulo 20, del verso 11 al 15, y en el verso, entonces esto de Apocalipsis. Si nos vamos al capítulo 20, del verso 11 al 15, van a encontrar ese tiempo del juicio a los muertos, ¿ya? No lo voy a hacer ahora porque igual va a ser estudio de otra clase, ¿ya? Pero aquí hay otros detalles interesantes, el hecho de que dice: y dar el galardón a tus siervos los profetas. Fíjense las clasificaciones que nos da allí la palabra. El galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Ven esas clasificaciones que se dan allí? Entonces, es el hecho son como las diferentes clasificaciones que podemos encontrar nosotros entre el pueblo del Señor. Esos pequeños que quizás son nuevos en la fe, pero realmente han creído y están buscando un cambio en el Señor. Aquellos grandes quizás ya tienen más trayectoria, más tiempo, están más firmes en la fe. Los profetas, ya sabemos, ¿no?, lo que representa un profeta del Señor. Los santos, aquellos que obviamente se han guardado hasta el más mínimo detalle en su santidad y buscar la presencia del Señor. Entonces, Dios permita, hermano, que nosotros estemos dentro de estas clasificaciones cuando llegue ese tiempo y recibamos
nuestro galardón. Recordemos que es solo para aquellos que hayan perseverado y vencido en la fe. Amén. Entonces, avanzamos al verso 19 y el verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Allí recordamos en este caso que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, recordamos que el arca del pacto se encontraba, ¿verdad?, protegida, y ella estaba resguardada. Incluso habían dos velos, dos cortinas antes de poder entrar allí. Solo entraba como el sumo sacerdote y lo podía hacer una vez al año. Entonces era como que un tiempo preciso y unas personas en especial las que podía entrar, y estaba bien resguardado, no estaba a la vista de todo el mundo. Pero aquí nos dice, y esa arca del pacto pues representaba la presencia de Dios, representaba el pacto y la fidelidad de Dios para con su pueblo, ¿no? Por eso es que la llevaban a donde ellos iban, ¿no? Ahora, es interesante ver aquí que dice: y el arca de pacto se veía en el templo, es decir, estaba a la vista de todo. Es como decir, bueno, ya la presencia del Señor está a la vista de todos, como que ese tiempo en el que todos podremos verlo y conocerlo a Él, como dice la Escritura, como Él nos ha conocido a nosotros. Entonces, este verso nos habla, es hermoso el hecho de ver lo que representa, ¿no? Ese poder ver la presencia del Señor. Juan aquí nos recuerda que el Señor está presente constantemente en nuestras vidas, y que va a haber un tiempo en el que nosotros vamos a poder verlo y conocerlo como Él nos ha conocido a nosotros. Esa arca del pacto, pues ya sabemos, nos recuerda que la fidelidad del Señor para con nosotros, y ese pacto el cual el Señor pues obviamente no viola, esa fidelidad, ese cuidado, esas promesas que hay de parte de Dios para con nosotros, que recibiremos un galardón, que veremos un cielo y una tierra nueva. Entonces, aquí fíjense, podríamos decir, ahí termina todo, ¿no? Oye, pero vemos que hay 12 capítulos más, ¿no? Entonces, recordemos, como bien dijo nuestra hermana Karen, que aquí a veces pareciera que va y viene el tiempo, pero en realidad es como les decía hace un rato, ¿no? Ella precisamente comentaba en esa ocasión que no podemos verlo como un tiempo lineal al cual estamos acostumbrados, y tratemos de verlo un poco. Voy a agregarle aquí nosotros, como les dije al principio, ese gran cuadro donde hay varias partes dentro de un mismo escenario, dentro de ese mismo tiempo del que nos habla el Apocalipsis. Sabemos que es el fin de los tiempos y es el tiempo de la gran tribulación. Entonces, tratemos de identificar esos diferentes escenarios que nos van mostrando y nos ayudan a entender las señales que se van dando para reconocer el tiempo que vivimos, hermanos. Entonces el Señor tenga misericordia, el Señor nos fortalezca, nos ayude a perseverar y a estar preparados para su venida. Aquí tengo algunos versos específicos que ustedes donde van a poder encontrar que son exactamente igual esa descripción en la visión de Daniel en relación a lo que acabamos de leer. Y es en el capítulo 7, del verso 7 al verso 8. En el verso 14 del mismo capítulo 7, y en el verso 26 y 27 de ese capítulo también en Daniel. Pero como les dije hace rato, traten de leer el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 12 de Daniel, para que vean la similitud de esa visión de los últimos tiempos y lo que le entregó el Señor a Daniel en relación a lo que estamos estudiando. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos entre un rato en el chat, en nuestro culto, para recibir esa palabra que viene de parte del Padre, que habla nuestras vidas, que nos edifica y nos fortalece. Bendiciones. Chao, chao.